Bueno, acá estamos nuevamente, estamos con Vicente Donato, que es director de la Fundación Observatorio PYME, vicedirector de la sede de Buenos Aires de la Universidad de Bolonia y que estudia, como yo les explicaba antes, todo el entramado PYME, sobre todo industrial, desde hace muchos años. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Luis, muy bien. Bueno, mira, lo primero que me interesa que me cuentes, habrás visto que se está hablando, sobre todo últimamente, mucho sobre el dólar, la inflación de costos en dólares. ¿Qué está pasando con la competitividad del sector empresario? Bueno, claramente desde hace ya algunos años tenemos un tipo de cambio que es un tipo de cambio prácticamente fijo y tenemos una inflación de costos internas que es, según las declaraciones de los mismos empresarios en los estudios que hacemos, de aproximadamente el 25% en los últimos 3 años. Hubo una baja en el 2009, primer trimestre del 2009, donde la economía se enfrió mucho y las empresas pudieron, tanto desde el punto de vista de costos como de precios, pudieron de alguna manera morigerar la presión. La competitividad de la industria es una competitividad que viene en descenso. Por supuesto, ayudó mucho la expansión en los últimos años, en la expansión, de manera que la rentabilidad de las empresas viene por la rentabilidad por producto multiplicada por la cantidad de unidades que venden, de manera que en la crisis se resintió muchísimo, 2008 y 2009, ahora está de alguna manera recuperando, pero es una competitividad en ese sentido de precios, porque hablamos de competitividad de precios, que está en disminución. Después hay factores estructurales que posicionan a los sectores. Hasta ahora se recuperó la capacidad instalada que estaba absolutamente en el piso, hoy se recuperó eso, pero todos dudan de hacer nuevas inversiones, digamos. Exactamente, tenemos un momento de, yo diría, en el cual la industria, por lo menos estas industrias más pequeñas, han dejado de crecer, están en un nivel alto de producción, pero hace un semestre que, digamos, la expansión de la producción no se observa que seguimos con niveles altos, pero tasas de variación cercanas a cero. Hay un trabajo muy Eso es importante porque escuchaba antes tu presentación, entonces todo el mundo dice que todo está muy bien. Ahora, en estas empresas más chicas, la sensación es otra. La sensación es, estamos con un nivel alto de producción, pero no podemos crecer más por límites de oferta y por límites, de alguna manera, de costos. Claro, lo que yo te iba a preguntar era justamente en un trabajo muy interesante que ustedes hicieron, es hacia adentro, cuando uno mira sector por sector, ¿dónde están bien, dónde están más o menos igual y dónde están mal? Claro, allí tenemos distintos niveles de competitividad de los distintos sectores. Como bien sabemos, el sector de los alimentos y bebidas, el sector de los químicos, de los farmoquímicos, son los dos sectores más internacionalmente más competitivos del sector industrial, y en la otra punta tenemos sectores complicados como son los textiles, los calzados, los muebles, que están en el extremo inferior, de manera que entre estos dos extremos tenemos después situaciones intermedias, y lo que tenemos que ver es justamente cuál es el impacto en la ocupación de estos sectores que están en la punta de la competitividad internacional, es decir, que aún con costos internos crecientes tienen alguna posibilidad de seguir exportando y seguir manteniendo sus mercados, y los sectores que directamente han dejado de exportar ya hace bastante tiempo. Esto impacta directamente en el empleo, ¿no? Donde según parece ha habido una disminución de la desocupación en los últimos años, pero parece que llegaron a un piso del cual no se puede seguir bajando. Exacto, y además tenemos allí dos problemas. Tenemos un problema del lado de la demanda de empleo. Estas empresas, por supuesto, han enfriado la demanda de empleo en el último año, salieron de la crisis solamente utilizando capacidad instalada, pero generando poco empleo. Tenemos un problema de demanda, pero también tenemos un problema de oferta. Argentina es un país que no tiene... De oferta laboral, de gente que pueda estar en condiciones de trabajar. Tenemos un mercado de trabajo muy pequeño y que además en los últimos 5 años se ha deteriorado enormemente. Los problemas de las empresas para contratar trabajadores se han agravado mucho en los últimos 5 años. Si comparamos 2010 contra 2005, veremos que aumentaron las dificultades para contratar todo tipo de trabajadores sin calificación, trabajadores
calificados y profesionales universitarios. ¿Y si tienen que buscar una causa, cuál es? Las causas Porque son si vos complejas. Me decís calificados, bueno, es un problema de capacitación, pero si recorre todo el sector laboral. Las causas son complejas y de varios tipos, pero una primera es económica. Las empresas pymes están en un problema, digamos, estructural de baja competitividad por poca inversión, por poco desarrollo. Si son poco productivas pueden pagar salarios no tan altos. Claro. Y con, digamos, costos de oportunidad para el trabajador de recibir algún subsidio por otro lado, de alguna manera la oferta laboral también disminuye. Esto para los no calificados. Claro. O sea que en el no calificado compite la asignación universal por hijo o distintos tipos de subsidios del Estado contra un salario activo que las empresas más de eso no pueden pagar porque son poco productivas. Ajá. Sobre todo las que dijimos que están con temas de baja productividad. Que se refiere a la inversión, se refiere a temas estructurales que no dependen solo, y esto es importante aclararlo, de la voluntad del empresario individual. Hay temas estructurales como es la mano de obra, otros temas estructurales como es el acceso al financiamiento de la inversión, terceros temas estructurales como la cuestión energética o los altos costos de logística, que por más que el empresario sea un empresario dinámico, hay ciertos límites que escapan de la voluntad individual. Eso hace que la productividad de las empresas no sea muy alta, ergo que el salario no pueda ser muy alto, ergo que el costo de oportunidad, digamos, de las personas que se ofrecen en el mercado de trabajo tienen distintas, justamente, tiene una restricción ahí de ofrecerse en el mercado. Pero también los problemas han aumentado con la mano de obra calificada, es decir, este es un país que tiene una oferta de trabajo estructuralmente escasa. Claro. Y, a medida que sube la calificación. A medida que sube la calificación, por supuesto. Entonces estamos con problemas de oferta de trabajo y problemas de demanda de trabajo, de manera que eso configura un panorama estructural no muy sencillo de resolver. ¿Qué está pasando concretamente con el mercado de Brasil? En la exposición que yo contaba hoy al principio de la ministra Deborah Giorgi, ella insistía con que la Argentina tiene hoy un tipo de cambio competitivo, aún con Brasil, pero me da la impresión de que los números dicen otra cosa, ¿no? Los números de la evolución del comercio. Exacto. Bueno, el problema con Brasil es un problema estructural, además, porque, digamos, el tipo de cambio puede aportar competitividad de precios, pero la competitividad de precios no es lo único, no es la única variable que determina el desempeño de un sector. Con Brasil y las pymes nos va mal, diría bastante mal. Ajá. Es decir, Argentina, o sea que ni siquiera estamos bien. No estamos bien, hemos perdido gran parte del mercado brasilero para estas empresas. Sobre todo resisten de alguna manera, como decía, los químicos y los alimentos. Han sufrido una disminución en el comercio con Brasil en los últimos años, calzados, textiles, muebles, y todos los sectores de menor competitividad han perdido espacio en el mercado brasilero, han logrado recuperar con mercados menos dinámicos en el resto de América Latina, pero Brasil, que es un mercado que en los últimos años estuvo creciendo, no hemos logrado permanecer. Me refiero a estas empresas, no estamos hablando del comercio administrado, estamos hablando de comercio duramente regido por las leyes más salvajes del mercado. Vicente, ¿no? Se refiere al comercio de la industria automotriz, que claramente está regulado de alguna manera. Exacto, de manera que estamos en una situación competitiva complicada. El país ha crecido sin duda, justamente el ajuste del tipo de cambio del 2002 ayudó a que tengamos oxígeno, pero los problemas de Argentina son problemas estructurales que por supuesto después repercuten en la coyuntura. Mano de obra, financiamiento de la inversión, dotación infraestructural, estos son problemas que de alguna manera si el país no logra resolverlos, limitan el crecimiento y son problemas, digamos, de no fácil resolución. Recién vos hablábamos de Brasil y uno se pregunta, claramente el tipo de cambio no debe ser el único elemento y tal vez ni siquiera sea ya el más importante, porque Brasil está en un proceso de revaluación del real hasta hace muy poco, donde el real está mucho más caro que nunca frente al dólar, e igual a la empresa argentina se le complica entrar.
Efectivamente, justamente nosotros, a pesar de que el tipo de cambio uno puede ver que sigue siendo competitivo, claro, efectivamente en los números, claro, en las estadísticas, el tipo de cambio sigue siendo competitivo argentino con Brasil. Sin embargo, tenemos factores estructurales como es la escala, claro, como es el financiamiento, claro, como es las economías de aglomeración que tienen las industrias en Brasil, que no permiten, que la variable precio tiene una incidencia claro, realmente baja, claro. Y la verdad es que es a veces triste tener que escuchar cuando sabemos, digamos, que el tema precios es solo un tema de la competitividad industrial, y basar, digamos, la política de desarrollo de un país sobre el tema precios es a veces Vicente, tenemos minimal. Un minutito, un poquito menos tal vez. ¿Podrías resumirme 2 o 3 cosas que deberían tenerse en cuenta o que el gobierno podría hacer desde el sector público para que esto empezara a cambiar? Mira, yo creo que uno de los temas importantes que el gobierno creo que está prestando la atención, pero que no es suficiente, es el tema del financiamiento de la inversión. Tenemos un mercado muy pequeño de financiamiento. El segundo tema es este tema de la oferta de mano de obra. Necesitamos más trabajadores calificados. Te diría que deberíamos casi importar trabajadores calificados, tal vez de países donde estos trabajadores estén quedando desocupados. No es un mal momento para importar trabajadores europeos. Bueno, muchas gracias, Vicente. Nos vamos hasta el próximo lunes. Va a volver aquí Ani Ventura y estaremos con Octavo Mandamiento una vez más. Gracias. Una empresa que crea soluciones innovadoras.